¡Yay! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Por favor, que alguien me traiga un peine, que está el tupé incontrolable. Hoy voy a hacer un vídeo de estos de hablar, ¿no? Entre tú y yo, tranquilamente, porque la verdad es que estoy un poco hasta los cojones. Este es un canal de humor, ya lo sabéis, ¿no? Para entrar, echarte unas risas y luego seguir con tu vida como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pero de vez en cuando sí que es verdad que me gusta ponerme un poquito serio y hablar de ciertos temas. Un poquito serio lo digo porque es que nunca puedo evitar hacer bromas. Es que lo llevo en la sangre. ¡No puedo! Resulta que antes de ayer estaba en casa tranquilamente con mis cosas. Creo recordar que estaba jugando al Clash Royale. No es broma, me he viciado esa mierda, tío. Me lo bajé para hacer la coña en un vídeo, para poder hacer un gag. Y dije, bueno, voy a probarlo, ¿no? Y me tiré 5 horas jugando. Y ahora mismo estoy ahí como un loco, con los ojos inyectados en sangre ahí con los cofres. Estaba ahí en una partida épica, a punto de tirar las 3 torres, la bruja echando hechizos ahí, que la hija puta parecía Son Goku, venga a echar hechizos, el gigante por otro lado, pim pam, pim pam, pim pam. Cuando de repente me empiezan a llegar notificaciones de Twitter y yo, me cago en la puta, me estáis jodiendo la partida. Venga, notificaciones y digo, a ver, ¿qué pasa? Miro y leo a mucha gente diciendo, están hablando de ti en televisión. Más espeluznante. Claro, lo primero que a mí se me pasó por la cabeza fue a ver qué he hecho ahora, ¿no? A ver qué negocio he arruinado, otro de leña, la charcutería Antonio José de los Palomares. A lo mejor, mira, están diciendo que yo maté a Kennedy, que tienen pruebas. Porque que os quede una cosa clara, cuando la televisión habla de ti, nunca será para algo bueno. Nunca será para decir, mira, hemos descubierto un chaval que entretiene a 5 millones de personas. No, no, ellos dirán, hemos descubierto un chaval que entretiene a 5 millones de personas y es un hijo puta. Resulta que yo salí por la tele porque en varios programas, no solo en uno, en varios, estaban hablando del tema de cuánto ganan los youtubers y por qué algunos se han ido a vivir a Andorra. Hicieron una lista de 8 youtubers que se supone que son los 8 que más dinero ganan en YouTube, ¿no? En España. El número 1 es Rubius, el número 2 Vegeta, número 3 Willy Rex, número 4 Mangel, número 5 X, AlexB11, debe ser una versión porno de AlexB porque esa X ahí la han puesto porque sí. Auronplay con una foto mía de cuando tenía 13 años, Dallas Review con 2 L's y J Pelirrojo. Dejando a un lado que hay varios nombres mal escritos, es que tiene cojones que ni siquiera tengas el detalle de poner bien el nombre de los youtubers, ¿eh? Dejando eso a un lado, debo decir que esta lista no está bien. Salvo los 3 primeros, que son los youtubers más grandes de España y entiendo que son los que más dinero generan, lógicamente, porque es que lo generan. Los demás, os aseguro que hay mucho youtuber que genera muchísimo más que los demás que estamos en esa lista, te lo aseguro. Pero claro, si os fijáis arriba, pone fuente y han cogido un blog que he estado mirando y pertenece a un señor que no tiene ni puta idea de nada de YouTube, no tiene ni idea y tiene los cojones él de crear ahí una lista según su criterio de los que más ganan. Pero bueno, de este blog hablaremos más tarde. Fíjate si la televisión en general, no solo este canal, sino en general está informada que varios canales dijeron que en YouTube cada 1 millón de visitas se cobra 1000 euros. Entonces, haciendo un cálculo muy rápido, yo por ejemplo que tengo al mes unos 30 millones de visitas, yo al mes estoy cobrando 30.000 euros. Este es un mensaje para el cabrón que se está quedando mi dinero. Si me estás viendo, por favor, devuélveme mi dinero porque yo no estoy cobrando 30.000 euros. Hay algún hijo puta en este planeta que se está quedando mi dinero y no tiene gracia. Devuélvemelo. En YouTube os puedo asegurar que no se gana 1000 euros cada 1 millón de visitas y menos actualmente que está YouTube hecho una mierda y te da para una bolsa de pipas y una botella de agua pequeña. La grande no estoy tan seguro. Me hace mucha gracia el hashtag que han puesto... El hashtag que han puesto abajo que es youtubers pillados. ¿Pillados de qué? ¿Qué habéis pillado? Es que no lo entiendo. ¿Pillados de qué? ¿Qué habéis pillado? Si ni siquiera la información que estáis dando es cierta. Y aparte, aunque fuera cierta, imaginaos que este top es cierto. ¿Qué habéis pillado? Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa?
¿Cómo les gusta jugar con el morbo la televisión? ¿Cómo les gusta? Youtubers pillados. ¿Pero qué hemos pillado? Es que no entiendo qué hemos pillado. Luego también trataron el tema de los impuestos, ¿no? De pagar impuestos a Hacienda. Y ahí es donde entran los youtubers que se han ido a vivir a Andorra, que ya sabéis quiénes son. Para el que no lo sepa, voy a explicar muy rápidamente qué pasa con Andorra. Auronplay, ¿por qué algunos youtubers se han ido a vivir a Andorra? Pues mira, puede ser por dos razones. La primera es porque le sale de los cojones y le gusta Andorra. Y la segunda puede ser porque en Andorra se pagan menos impuestos. Es así de simple, las leyes tributarias de Andorra son más bajas, con lo cual se pagan menos impuestos, ya está. Pero lo mejor de todo es que hubo un canal de televisión que dijo que yo vivía en Andorra. Me han pillado, a ver, lo reconozco, me han pillado, soy un poco travieso y no he sabido disimular. Venid, venga, que os enseño las vistas que tengo desde la terraza de Andorra, venid, venid. Bueno, pues estas son las vistas que tengo yo desde mi terraza, de mi pisito de Andorra. La verdad es que, como podéis ver, es un sitio muy tranquilo, no hay casi edificios, es todo montaña. Esto que veis aquí no es un descampado, esto es un monte que es patrimonio de la humanidad y aquí vivió el conde de la polla. Y nada, la verdad es que estoy muy bien, como veis en Andorra, como es un país muy tropical, hay palmeras. Y bueno, la verdad es que aquí se está muy tranquilo. ¡Hostia, mirad! Ahí está de Gref, ¿qué pasa, crack? Venga, luego vente para casa, cortamos algo con una katana, ¿sí o no? Para el que no lo haya pillado, era una broma. Eso que habéis visto es Barcelona. He vivido toda mi vida en Barcelona, nunca he vivido en Andorra y las únicas veces que he ido a Andorra era para esquiar o para comprarme así cajas de Toblerone así de grandes, así, que son más baratas allí, y para echarle gasolina al coche. Así que esa información debe oler a mierda porque os la habéis sacado del culo, porque ya me diréis en qué os basáis para decir que yo vivo en Andorra. ¡Me cago en la puta! Pues como os decía antes, la televisión ha sacado todos estos datos de un blog, de una entrada de un blog de hace años, que pone cosas como estas. Mangel Rogel, este youtuber también despierta pasiones. Su canal, aunque suene increíble, no es de juegos. Ya hemos visto que la mayoría son de game players. Básicamente, o al menos lo que he podido ver, yo, hace quedadas con otros youtubers, como el Rubius, hace escenas graciosas y otro tipo de cosas más. Tiene 4,5 millones de suscriptores y es de los casos que cuesta saber realmente lo que cobra. Lo esconde muy bien, aunque según él, en 26 días cobra unos 4.000 euros. Yo creo que no dice la verdad, cobra más, pero yo me conformaba con esa pasta. ¡Madre mía, cómo se nota la envidia! Yo me conformaba con esa pasta. ¿Cómo se nota la envidia que te quema aquí, no? Que este señor a lo mejor esté cobrando un dinerillo y tú no. ¡Ay, cómo quema! Me hace mucha gracia la parte de, y es de los casos que cuesta saber realmente lo que cobra, lo esconde muy bien. No es que lo esconda muy bien, es que a ti te importa una putísima mierda lo que cobra. El de Willy Rex es acojonante, atentos. Willy Rex es un blogger que durante mucho tiempo fue el español más referente de YouTube. No obstante, al tiempo Rubius le quitó el puesto. Sin embargo, eso no le ha supuesto un problema para seguir en la élite y sobre todo de ganar pasta. Entre los dos canales tiene más de 13 millones de suscriptores, 1.500 millones de reproducciones, acojonante. Ahora veamos qué cobra este chico. 833 euros diarios, 25.000 al mes y 300.000 al año. Esto se lo saca un poco del nabo. Y el comentario, ojo, ojo. Madre mía, cuánta pasta. Ya nos podría dar un 1% de lo que gana, ¿verdad? Y el guiño, importante. Guiño. Vamos a ver, trozo de mierda, vamos a ver. ¿Por qué Willy Rex, de lo que él genera legalmente, a ti te tiene que dar absolutamente nada? ¿Estamos locos o qué? Digo yo, si tienes envidia de los demás porque cobran más dinero que tú con tu blog, ¿por qué no lo intentas tú? ¿Por qué en lugar de decir soplapolleces que no tienes ni idea, por qué no coges una cámara e intentas ganarte el dinero tú? ¡Inténtalo! YouTube es para todos, cualquier ser humano puede abrirse una cuenta y empezar a subir vídeos. ¡Hazlo tú si tan listo eres, coño! El blog acaba con: para triunfar en YouTube, como youtuber, haz vídeos chorras y de juegos. Si quieres realmente triunfar, según mis cálculos, debes hacer vídeos chorras y de juegos. Al parecer, como los portales web de juegos online, tienen mucha demanda en YouTube. Las estadísticas hablan por sí solas.
El dueño de este blog, el que ha escrito todas estas cosas, es un tal Jonathan Botello. Y tiene un blog en el que también da todo tipo de consejos para triunfar en YouTube. He estado buscando un poco y él también tiene un canal de YouTube con 8 suscriptores. ¿De verdad teniendo 8 suscriptores tú te crees en el derecho de, primero, cuestionar el trabajo y lo que cuesta estar aquí delante? Porque de verdad que no te haces una pequeña idea de lo difícil que a veces es estar aquí, a la presión que uno está sometido, porque estar aquí tiene muchísimas cosas buenas, pero en ocasiones te aseguro que puede llegar a ser un puto infierno. Y yo esto lo puedo decir porque a diferencia de muchos youtubers que no han dado un palo al agua y son unos niños de papá y mamá, yo sí que sé lo que es trabajar. Yo he trabajado durante 9 años en una puta fábrica de mierda que daba puto asco, y en ocasiones esto de ser youtuber es más duro. Yo trabajaba en una fábrica, me dejaba la espalda, acababa hasta los cojones, pero yo vivía tranquilo y en paz. Y yo soy el ejemplo perfecto, es que te vengo, vamos, como picha al culo. Yo soy una persona que hago unos vídeos de mierda. Audiovisualmente hablando, en manera de editar y tal, son una basura. Pero te invito cuando quieras a que te sientes aquí, y solo con tu cara seas capaz de entretener a millones de personas. Te invito cuando quieras para que veas lo facilito que es. Yo sigo en YouTube y seguiré porque me gusta, porque es lo que se me da bien, hacer reír a la gente, pero a veces es duro de cojones. Y segundo, ¿tú te crees también en el derecho de dar consejos de cómo triunfar en YouTube con un canal de 8 suscriptores? Es que de verdad, no me toques los cojones. Vamos a ver, que el señor Rubius, que el señor Willy Rex, que el señor Vegeta y una larga lista hagan un vídeo dando consejos de cómo crecer en YouTube. De acuerdo, yo incluso me compro el libro porque me parecería curioso, porque son gente que de verdad son casos de éxito. Pero que me lo digas tú, que me des tú consejos, es que me cago en la hostia. Y para terminar, quiero dar un mensaje a las televisiones, en general, a todos los canales. ¿Por qué os importa tanto cuánto cobran una serie de personas que están en sus casas y lo único que buscan es entretener a la gente? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la televisión tiene tanta curiosidad en saber esto cuando ellos son los últimos que deberían cuestionar el dinero de nadie? Pues son los primeros que están pagando cientos de miles de euros a famositos por ir a un reality show y a pelearse en directo y a salsear sobre la vida de los demás. ¿De verdad creéis que sois alguien para hablar del dinero que cobra alguien? Por favor, si yo voy a un programa de televisión y al presentador le pregunto cuánto cobra, ¿qué me va a decir? Que soy un maleducado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacéis con nosotros? Vivimos en un país en el que cada día sale un caso de corrupción, de políticos que roban, y no roban 1000 euros, roban millones de euros, pero no. Es más importante hablar de cuánto cobran los youtubers. Y en el ámbito internacional, Venezuela están matando a la gente. Están matando a la gente por luchar por sus derechos. Y de verdad, es más importante hablar de cuánto cobramos los youtubers. No hay temas más vitales a los que dar difusión. En fin, ni soy millonario, ni vivo en Andorra, pero me dedico a lo que me gusta y eso es lo más importante y no van a poder con nosotros. En fin, me voy ya porque es que me caliento, vamos, me pongo como una moto, hostia. Perdón por la chapa, de vez en cuando me gusta, pues, ponerme un poco serio y hablar un poco de la vida y, bueno, no sé, me gusta, oye, me gusta. También me gustan las galletas. Out, don't play that,